de la conducta humana y refleja que crece a través del sueño, de la esperanza. Que es en sí la parte
mismo, una especie
biblioteca y sobre todo por la transmisión de los valores
antes que miedo, risa.
Sí, lo agradezco mucho la oportunidad de darme para expresar el punto de vista del Islam, que el lugar que le da a Jesucristo, que la paz sea con él. El Islam lo considera a Jesucristo como un profeta muy querido, le da un lugar que le corresponde. El Islam lo considera a Jesucristo como un profeta de la propia doctrina divina que comenzó desde Adán y Eva y concluye en profeta Muhammad. En el Islam no hace ninguna diferencia entre ningún profeta, o sea, la doctrina divina de Dios comenzó desde el profeta Adán y termina en el profeta Muhammad. En este espacio, desde desde Adán hasta Muhammad, el Islam confirma que ha llegado a este mundo 124.000 profetas. Entre esos está el profeta Adán, Jesús, Moisés, Harún, Imran, finalmente Muhammad. ¿Qué lugar lo da el Islam? El profeta Jesús, alayhi salam, que la paz sea con él. Para un musulmán, cuando se pronuncia el nombre de Jesús, es obligatoriamente y moralmente lo obliga que pronuncia la palabra que la paz sea con él, que en el idioma árabe se pronuncia alayhi salam. Primero, en el Corán también es un capítulo dedicado a Virgen María, el capítulo 19, que solamente donde se explica el sagrado nacimiento de Jesucristo. El Islam lo confirma. El Corán, en su sagrado libro Corán, se dice que Jesucristo nació de una mujer purificada que se llama Virgen María. En este asunto, el Islam menciona 16 veces el nombre de Jesús, Ibn Maryam, Jesús, hijo de María. Y 9 veces solamente se menciona el nombre de Jesús sin mencionar el nombre de su mamá. También, para dar un lugar más sagrado a la mujer, lo considera que Virgen María es la mujer más pura de la humanidad. En este asunto hay algunos versículos coránicos donde se dice, por ejemplo, en el capítulo 3, en versículo 42 del Sagrado Corán, se dice: y dijo Ángel María, Dios te ha escogido y purificado, te ha escogido entre todas las mujeres del universo, oh María. Dios te anuncia la buena nueva y una palabra que procede de su nombre será Mesías, Jesús, hijo de María, glorificado en este mundo, en el más de allá, y será uno de los allegados a Dios. Hablará a la gente ya desde la cuna, en la edad madura será de los justos. Dijo ella: oh mi Señor, ¿cómo tendré un hijo si no me ha tocado ningún hombre? Él dijo: así será, Dios crea lo que quiere. Cuando decreta algo, Él le dice sea, y ello es Corán, el capítulo 3, versículo 42. ¿Qué significado tiene? Por ejemplo, que Jesucristo María no fue tocada por ningún hombre. Sí, claro, que es cierto. El ejemplo del nacimiento de Jesucristo para los musulmanes igual que de Adán, que no tuvo ni madre ni padre. Por tal razón es que Jesucristo nació sin padre, sin que María fue tocada por ningún hombre. El Corán, como lo mencionamos, en el capítulo 3, versículo 42 del Sagrado Corán. Y también, si Jesús tenía algunos
eh, eh, que es como se puede decir que él sí podía curar a los ciegos y podía dar vida a los muertos. Este también el Corán en su sagrado Corán lo confirma, y el Islam y los musulmanes creen en este. Hay un poquito de diferencia entre los cristianos y los musulmanes, que el Islam espera el advenimiento de Jesucristo, alayhi salam, que va a venir a este mundo otra vez, y los musulmanes le está esperando. Y también entre y bueno, este es los principales puntos que se puede mencionar. Este es el punto de vista coránico que piensa sobre el sagrado personaje del profeta Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Ramón Cordero tiene algo que comentar al respecto. Sí, fíjate bien, con respecto a la posición del Islam sobre Jesucristo, es importante tener pendiente de que ellos lo ven como profeta Sí, y lo igualan o lo equiparan a los demás profetas. a Mahoma, por ejemplo. A Mahoma, exactamente. Perfecto. Hay algo importante, y es que no se contempla en la exposición que hiciera esa persona que estaba hablando del sagrado libro islámico, el Corán, libro que me merece bastante respeto, yo lo he leído. Yo entiendo que Mahoma fue un profeta para ese pueblo. Y cualquiera que conozca la historia del pueblo árabe y sabe que en el momento que surgió Mahoma, estos eran tribus dispersas, idólatras. Fue un hombre que llevó un mensaje unificador, un mensaje restaurador, e hizo posible que los árabes hayan llegado a lo que han llegado. Entonces no creo que este haya sido un instrumento del maligno en ningún momento. Creo fielmente que Mahoma, en su momento, en su tiempo, fue un profeta para restaurar a este pueblo, es decir, al pueblo árabe islámico, unificarlo y hacer posible lo que son ellos hoy. Sin esa doctrina, sin esa constitución, sin ese sagrado libro, el Corán, los árabes no fueran nada hoy. Cierto. Y hay que puntualizar también que los islámicos, los musulmanes, también usan la Biblia, el Viejo Testamento, porque ellos son originados, su religión realmente se basa en la herencia que ellos suponen que tienen de Abraham. Es que no es que supone que es así. Que es así. Fíjate bien. A través de Ismael. En el Antiguo Testamento, se menciona que Abraham tiene un hijo con la sierva que se llama Ismael. Sí. La sierva es Agar y origina un hijo llamado Ismael. Y tiene otro hijo con la esposa, el hijo de la promesa, que es Isaac. Por la línea de Isaac vienen los descendientes de Israel. Por ahí que viene Israel, porque Isaac fue el padre de Jacob. Y por vía de Jacob tuvo 12 hijos, conocidos como los 12 patriarcas, las 12 tribus, que le originaron las 12 tribus de Israel, y son padres de donde proviene Israel. Entonces, Ismael también se casa y tiene 12 príncipes, que es donde proceden los árabes. Ya. Pero también hay otra parte sumamente importante con respecto a Ismael. Cuando Ismael salió de la casa de Abraham, porque Sara le planteó a Abraham que Agar se burlaba de ella por la situación que estaba sucediendo. Sí, que había un celo porque ya la sierva tenía hijos y la otra no tenía. Entonces dice que Abraham le dio a esta mujer pan y agua y la despachó. Y en el trayecto se le acabó el pan y se le acabó el agua. Y luego ella pone el niño en un lugar y se queda en espera y está llorando el niño. Y ella está en espera a ver qué va a pasar. Y en eso aparece un enviado, un ángel, y le dice a Agar, ¿por qué llora ese niño? Y Agar responde y dice, se me acabó el agua, lo estoy viendo ahí, lo he dejado para que muera. Imagínate, no hay agua.
y dijo, mira delante de ti. Y ella vio un pozo cristalino, de donde tomó agua, de donde llenó el recipiente para llevar a cabo, para seguir su trayecto. Y el enviado, el ángel de Dios, le dijo, levanta a ese muchacho, porque él será el padre de una gran nación. Y él será contra todos, y todos serán contra él. Es decir, que lo que la humanidad vive con respecto al mundo islámico es simplemente, eso obedece a una profecía, eso está profetizado hace miles de años, que ese elemento iba a darse, y eso comenzó de allí. Incluso el ángel le recomendó, vuelve otra vez a la casa de tu señora y sométete a ella. Y ella retornó otra vez a la casa de Abraham. Entonces no es cuestión de que se supone un parentesco, es que son parientes, Sí. que son hermanos. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? De que unos han rechazado, por ejemplo, ¿qué tienen los judíos y los islámicos en común? Los judíos, un sector de los judíos, ve a Jesucristo como un usurpador, cosa que no hacen los islámicos. Cierto. Hay otros sectores que lo ven como un profeta, igualmente que los islámicos. Ahora nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que sostenemos y enseñamos en la Iglesia restaurada, sabemos que Jesucristo, además de profeta, es Salvador, Redentor, es el Hijo de Dios, vendrá por segunda vez para llevar a cabo, para instaurar lo que Él tiene que instaurar, que es el reino universal de Dios sobre la tierra. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a seguir con la música. Entonces ahora pues tendremos otra canción, interpretada ahora por Arcadio Perdomo. Esta canción, y diría que es el estreno de Arcadio como compositor, porque resulta que Arcadio se topó con las letras de una oración lindísima del santo San Francisco de Asís, y a Arcadio se le ocurrió ponerle música, tuvo una inspiración, entonces salió una canción muy bonita que pudimos nosotros participar en la producción de ella, y entonces Arcadio la va a interpretar ahora. ¿Cómo se llama la canción, Arcadio? Se llama Oración de Paz, que es la oración que todos conocen. Señor, concédeme que yo no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser consolado, sino consolar, etcétera, etcétera. Y me siento privilegiado, Mike, porque el Señor me mandó esa luz, esa inspiración, de ponerle un traje musical a esa oración tan preciosa. Y el Señor quiere que la echemos a correr otra vez y que esa semilla caiga donde tiene que caer. Entonces, cuando uno canta, ora dos veces. Por eso me complazco ahora, y para gloria del Señor, en cantar esta canción que se llama Oración de Paz de San Francisco de Asís. Oh divino Maestro, concédeme que yo no busque ser comprendido, sino comprender. Que yo no busque ser consolado, sino consolar. Que yo no busque ser amado, sino amar. Porque dando es como recibimos, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Porque dando es como recibimos, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Oh divino Maestro, concédeme que yo no busque ser comprendido, sino comprender. Que yo no busque ser consolado, sino consolar. Que yo no busque ser amado,
Buenas noches, queridos televidentes. En este tiempo en donde se celebra la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es bueno hablar de que nosotros tenemos un Dios vivo. Solamente es una celebración, solamente es un tiempo en donde se recuerda el sacrificio que se hizo por nosotros. Cuando nosotros hablamos de un sacrificio, sabemos que hubo alguien que tuvo que morir. Nosotros hemos oído muchas veces que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no sabemos muchas veces cuál fue el sacrificio que se hizo en realidad. ¿Qué era el Cordero? ¿Para qué se necesitaba un Cordero? Desde tiempos en que el tabernáculo estaba a la disposición del hombre, cuando Dios hizo su morada en la tierra, en donde iba a estar en medio de su pueblo, allí se hacía un sistema de sacrificio con corderos, con becerros, y se hacía un acto que era llamado la expiación, en donde se transmitían los pecados del individuo hacia el cordero, que tendría que ser perfecto, que se iba a sacrificar, o hacia el animal cualquiera que se tuviera por objeto. Nosotros vemos que cientos de años más tarde llega el Cordero perfecto, que es Jesús. El pecado entró al mundo por Adán, el primer hombre, y así como entró por un hombre, tenemos que ver que tendría que salir por otro hombre. Y por eso dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros vimos en Éxodo 12, en la palabra de Dios, que el ángel de la muerte estuvo en Egipto y la noche en que salía el pueblo de Israel, el pueblo hebreo de tierras de Egipto, pasó este ángel y se hizo la inmolación de un cordero, en donde se pintaron los dinteles de las puertas y las columnas como señal de que había un hebreo ahí dentro y de que el primogénito de los egipcios iba a morir esa noche. Eso se hizo como mandamiento perpetuo y allí dice que se marcaba el inicio del año hebreo, en el mes de Nisán o de Abit. Y esa fiesta de la Pascua se celebró por muchos años. Y esa era la fiesta que se iba a celebrar casualmente, o la fiesta que estaba planificada a celebrarse, casualmente entre comillas, porque en los caminos de Dios no hay casualidades. El día en que nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado, iba a ser inmolado en la cruz del Calvario. Vimos allí que este Cordero que quitaba el pecado del mundo, dijo a Pedro en una ocasión: apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. Que me eres tropiezo. Iba a ser un tropiezo porque no se iba a producir el plan perfecto de Dios. Porque Pedro quería que Jesús no fuera a la cruz. Y no era Satanás Pedro, pero estaba así el principio de Satanás en Pedro, aunque no se cumpliese el plan de Dios. Después vemos que este hombre, como dice Isaías 53, molido fue por nuestras rebeliones, fue llevado como oveja al matadero, fue llevado como quien lo van a trasquilar y no abrió su boca jamás. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Pero lo más importante de esto fue que cumplió el plan de Dios en su vida. Y allí nosotros vemos cómo esta Pascua que se iba a celebrar, se busca el Cordero perfecto, el Cordero que no tenía nada de imperfección, aquel hombre que no pecó jamás. Y esto es lo que hace cumbre la obra de Dios en el hombre, cuando permite que el Dios hecho hombre, que es Jesús, venga a nuestras vidas y tome todos nuestros pecados, y cuando se derrame su sangre, como dice la palabra, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, nosotros tengamos hoy salvación gratuita por medio de la fe en este hombre que se inmoló por nosotros, que fue Jesús. Se cumplía el plan perfecto de Dios cuando al tercer día se levantó de entre los muertos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, y allí nosotros vemos cómo culmina y dice: me voy pero los dejo, el Paráclito o el Consolador, que es ese Dios que hoy está en nosotros. Nosotros tenemos un Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios,
Y vemos que este sacrificio perfecto vino en tiempos en que tuvo que combatir con los religiosos de la época. Nosotros vemos que tuvo que combatir con los fariseos principalmente, también con los saduceos, con todas las sectas religiosas que habían en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo en tierra de Israel, en las tierras hebreas. Y vemos allí que el Señor combatió fuertemente contra la religiosidad de la época. Nos dio a entender que había que tener una relación con Dios más que una religión. Y que las cosas que Él nos vino a traer fueron cosas sumamente sencillas. El hombre no podía con la ley, y Él vino a abolir la ley y vino a darnos la gracia. Y cuando deja la ley por atrás, dice el apóstol Pablo, la letra mata, mas el espíritu vivifica. El Señor vino a darnos un plan mucho más sencillo, porque el hombre no podía cumplir la ley mosaica. Y dice, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Nos simplificó las cosas de tal manera que nosotros hoy podemos ser salvos solamente por medio de la fe en Jesucristo. Como dice la palabra en Romanos, creyéndolo en tu corazón, porque con el corazón se cree para justicia, y confesándolo con nuestra boca, porque con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué pasó? Jesús era judío. Nosotros tenemos un mal concepto quizás de lo que fue el pueblo judío. Se nos enseñaron que los judíos mataron a Cristo, pero Jesús era judío. Y dice la palabra que Él vino a los suyos, y los suyos no le conocieron. Y cuando dice que los suyos no le conocieron, dice que el olivo verdadero, que es el pueblo de Israel, no le conoció. Y que el Señor, dice en el libro de Romanos, va a tener misericordia de ellos, pero que porque Él fue tropiezo a ellos, hoy nosotros los gentiles, todos los que no somos judíos, pudimos llegar a ser ramas silvestres injertadas en ese olivo verdadero. Y porque ellos tropezaron con Jesús, hoy nosotros podemos ser parte de ese plan de salvación que tiene Dios para nuestras vidas. Dice la palabra que nosotros debemos orar por el pueblo de Israel, orar por Jerusalén, aunque nosotros veamos que ellos están en guerra, que ellos están en continuas contiendas con muchos de los pueblos de alrededor, pero nosotros tenemos que ser ese pueblo que intercede, porque por ellos vino el Mesías a nuestras vidas. Hoy yo te digo, Jesús está en tu corazón, es el Señor, el Rey de tu vida. Nuestro Dios murió, pero nuestro Dios resucitó y mucho más, está vivo. Hoy los profetas de muchas religiones existieron, fueron hombres brillantes, pero están muertos. Sus tumbas están llenas. Las tumbas de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Nosotros tenemos un sacrificio perfecto para nosotros, un sacerdote según el orden de Melquisedec, como dice la Biblia, que a nosotros hoy nos brinda salvación gratuita por medio de la fe. Muchas veces nosotros no sabíamos cómo era la salvación, pero nosotros hoy tenemos que saber que es una salvación gratuita por medio de la fe. Dice Efesios en el capítulo 2, en el verso 8, esta salvación es gratuita por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe, pues es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da. Si quieres ser salvo, solamente tienes que hacer algo en tu corazón, creerlo, y con tu boca confesarlo, porque el Señor se alegra de que te confieses. Y si no lo has hecho, es el tiempo de hacerlo. Solamente con una sencilla oración puedes ser salvo, y eso te garantiza a ti que tú vas a ser miembro de la familia de Dios. Vas a pasar de ser una criatura a ser un hijo de Dios. Y es muy fácil. Si tú quieres, puedes inclinar tu rostro donde tú estés y puedes hacer una oración sencilla que cambia tu estatus de ser una criatura a ser un hijo de Dios. Y simple y sencillamente decir, Señor, yo creo que soy pecador y yo creo que tú moriste por mis pecados y que por tu sangre mis pecados fueron perdonados. Yo creo que tú te levantaste de los muertos al tercer día y que vendrás, no como el siervo sufriente, sino como el león de la tribu de Judá. Yo quiero que pongas mi nombre en el libro de la vida. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esto, yo te felicito porque has pasado de muerte a vida y estás dispuesto a anunciar hoy las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios lo bendiga y muy buenas noches.
Bien, amigos televidentes, ahí estaba el pastor Kenzo Yamamoto de la Iglesia de la Alabanza. Muy interesante su participación. Bueno, vamos a la siguiente canción. Yo voy a cantar una canción que a mí me gustó desde que la escuché por primera vez hace ya un par de años. Esta canción la interpreta, o uno de sus intérpretes, es Ana Belén, la famosa cantante española que canta también una canción del dominicano Manuel Jiménez, sí, que ha sido muy famosa, que se llama Arcadiola, esa canción de Roche, sí. Esta que hizo famosa de Roche también canta esta canción. El autor, ella no es la compositora de esta canción, sino otro gran artista español, que no tengo el nombre lamentablemente, me lo voy a excusar el compositor, porque es una canción muy bonita. Yo voy a cantar esta canción para ustedes, que se llama Solo le pido a Dios. Interesante. Adelante, señor director. Solo